bendición. Ahora sí vamos a ir a la palabra del Señor y voy a pedirles, mire, no me voy a demorar. No crean que entonces, si esta fue la introducción como el mensaje. No, voy a ser breve. Voy a tocar un punto doctrinal del tema que nos compete hoy. Ojo, para estos 4 miércoles vamos a ver 4 doctrinas wesleyanas. Se las voy a mencionar. Primera, la santidad social. Hoy vamos a ver la santidad social. ¿Qué es eso, pastor? Santidad social. ¿Y usted dónde salió con eso? Eso lo vivió, lo proclamó y lo afirmaba Juan Wesley. La santidad social. Segundo, vamos a ver la gracia preveniente o también la gracia precedente, como quiera llamarse. En su momento veremos los sinónimos. La gracia preveniente. ¿De qué se trata eso? Vamos a ver en tercer lugar el ministerio de los laicos. Pastor, ¿y qué es eso? Tiene que ver con nosotros. Todos los temas que estoy mencionando tienen que ver con nosotros aquí. El ministerio de los laicos. Y cuarto, vamos a ver las fuentes de reflexión wesleyana, o también se le conoce como el cuadrilátero wesleyano. ¿Qué es eso tan raro, pastor? Déjenme llegar allá. Por eso no se pierda los siguientes miércoles, para que aprenda bien dónde es que usted está parado, dónde es que usted está congregando. ¿Amén o no? ¿Cuántos dicen amén pues? Que me están durmiendo. Mira el que está a su lado, póngale la mano en el hombro y sacúdalo. Vamos, dígale, despiértese pues, papá. Despiértese pues, papá, que vamos a ver en doctrina. Muy bien. Les pido que se ubiquen conmigo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 34. Luego pasamos a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19 al 21. Y por último pasamos a la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 27. Cuando estén ahí me dicen amén. ¿Amén o no? Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Pasemos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 19 al 21. Dice la palabra del Señor: nosotros, primera de Juan 4, 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pasen conmigo a la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Yo quiero que levante su mano conmigo y diga: Padre celestial, gracias por la palabra. Ella me edifica, ella me alimenta, ella me fortalece. Señor, alumbra mi entendimiento para comprenderla cada vez mejor. En tu nombre glorioso, Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados. Muy bien, mis queridos, a través de estos pasajes
Quiero entonces compartir una enseñanza que se llama santidad social. Así llama la enseñanza de esta noche, santidad social, que básicamente es una de las doctrinas que Juan Wesley compartió con los creyentes, con los que discipulaba. Santidad social. Y permítame comenzar de esta manera. John Wesley en alguna ocasión dijo: denme 100 hombres que no temen más que al pecado y no deseen más que a Dios, y cambiaré al mundo. Repito esa frase: denme 100 hombres que no temen más que al pecado y que no deseen más que a Dios, y cambiaré al mundo. Es curioso porque en estas frases que pronunció este hombre, básicamente está reflejando su doctrina y su teología. Para este caso específico, lo que está reflejando en esa frase es también lo que llamamos santidad social. Y permítame, me adentro en este tema y se lo voy explicando. Cuando este hombre dice: denme 100 hombres que no temen más que al pecado y no deseen más que a Dios, esa parte nos habla de una santidad moral, de una santidad espiritual, de el hombre con Dios alejándose del pecado. Ahora, cuando termina su frase diciendo que con esos 100 hombres cambiará al mundo, esa expresión cambiaré al mundo está hablando de una transformación que implica evangelización, que implica servicio, que implica generosidad y que implica amor por los demás. Ahora, cuando juntamos lo moral y lo espiritual con lo social, con las necesidades del otro, tenemos como resultado lo que Juan Wesley llama santidad social. En uno de sus mensajes, él compartió textos como los que hemos leído esta noche. Por ejemplo, en Marcos capítulo 12, un escriba se le acercó a Jesús y le preguntó: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús respondió: el mandamiento más importante es este: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y el segundo es semejante al primero, es similar, dice el otro evangelista. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La santidad social se fundamenta en pasajes como este y se explica de la siguiente manera: cuando tú amas a Dios con todo tu ser, mente, fuerza, alma y corazón, ese amor por Dios implica obedecer, implica servir, implica adorar. Es decir, en esas maneras expresamos nuestro amor a Dios. ¿Están conmigo, sí o no? De hecho, amar a Dios también implica ser santo como Él es santo, ¿o no? Implica guardarme para Dios. Todo eso implica amar al Señor con nuestra mente, alma, fuerza y corazón. Pero resulta que Jesús, al que le preguntaron por el mandamiento más importante, es decir, los escribas estaban esperando un mandamiento. Jesús, ¿por qué habló de dos? La respuesta es porque para Jesús el siguiente mandamiento es casi tan importante como el primero. De hecho, Jesús dijo: y el segundo es ¿qué? Es semejante, es prácticamente igual al primero. ¿Y cuál es? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahora, amar al prójimo implica ¿qué? Amar al prójimo en términos cristianos implica
respetarlo, perdonarlo, servirle, evangelizarlo, ayudarle, abrazarlo. En fin, implica muchas cosas. ¿Están conmigo, sí o no? Y dicen los teólogos, cuando tú amas a Dios con servicio, con adoración, con santidad, pero no amas a tu prójimo, no lo respetas, no le ayudas, no lo perdonas, entonces, por un lado, tú no estás cumpliendo el mandamiento principal. No lo estás cumpliendo. Y por otro lado, tú no puedes hablar de santidad porque estés adorando al Señor, buscando al Señor, sirviendo al Señor, pero estar mal con el prójimo. Eso no es santidad. Mira, tú no puedes decir que hay santidad porque estoy yendo a la iglesia, oro al Señor, lo busco en intimidad en mi casa, le sirvo, estudio la escritura, pero estoy mal con mi hermano. Yo no puedo decir que estoy en comunión con Dios, ni puedo decir que vivo en santidad. No estoy viviendo en santidad. No estoy viviendo en santidad. ¿Por qué? Porque un mandamiento prácticamente va ligado del otro. Y si quieres comprobarlo, primera de Juan 4:19 al 21, que también lo leímos, termina diciendo: nosotros recibimos de él este mandamiento. ¿Cuál? El que ame a Dios, ame también a su hermano. Es decir, tú no puedes amar a Dios y aborrecer a tu hermano. Tú no puedes estar unido a Dios y estar dividido con tu hermano. Tú no puedes servir a Dios y ser indiferente con tu hermano. ¿Me siguen, sí o no? Entonces, ¿hacia dónde va el concepto de santidad social? Escuchen esto. La santidad social no solo fue predicada por Wesley. También existieron otros teólogos, otros predicadores que con otros nombres, como santidad comunitaria, y otros además hablaban de este concepto. Y básicamente lo que este concepto quiere decir es que la santidad no puede concentrarse solo en mi relación personal con Dios, en mi situación moral y espiritual. Y esto es curioso, porque en la iglesia muchos creyentes hemos enfocado la santidad solo en ese aspecto, en mi relación con Dios y en mi condición moral. Pero estos predicadores del pasado afirmaban que la santidad va más allá, que la santidad, por un lado, sí se preocupa por la relación con Dios y por el estado moral de mi alma. ¿Me siguen, sí o no? Pero por otro lado, la santidad tiene que preocuparse por el bienestar, por la conversión y por el crecimiento espiritual de mi prójimo. Si yo me concentro únicamente en mi relación personal con Dios, en mi estado moral, y me olvido del bienestar del otro, soy indiferente a la conversión de mi prójimo, no me interesa el crecimiento espiritual del que está a mi lado. Grandes predicadores se atrevieron a decir que no estamos viviendo entonces la santidad como el Señor la quiere. Oiga, y esto es curioso, hermanos. Para mí esto es grandemente interesante, porque la santidad social o la santidad comunitaria básicamente tiene su esencia en vivir una comunión con Dios reflejada en los hermanos. Reflejada en los hermanos. John Wesley criticó severamente los monasterios. La gente que se aparta en un convento, en un castillo, en un reclusorio, en la selva, allá dentro de la jungla donde nadie los ve, guardándose de la inmoralidad del mundo. John Wesley criticó profundamente eso
y llegó a afirmar que eso no era santidad. Eso no era santidad, porque la santidad tiene que vivirse en comunidad. Y la santidad no solo tiene un aspecto moral y espiritual, la santidad tiene un aspecto comunitario. ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Cómo son mis relaciones con el hermano de la iglesia? Pero incluso, ¿cuál es mi relación con los vecinos, con la gente de mi entorno? ¿Cómo soy yo con ellos? Eso también habla de la santidad. Ahora, los predicadores de este tema llegaron todavía más allá, afirmando que un hijo de Dios que busca la santidad no puede ser indiferente a los problemas sociales de carácter moral y espiritual que hay en su alrededor. O sea, hasta allá tiene que llevarnos la santidad que proclamamos como hijos de Dios. ¿Cuánto me siguen? Díganme amén. Por eso este hombre, en su proclamación de santidad, santidad social, mire, lo que él hacía era levantar comedores para gente que necesitaba pan, escuelas para los más pobres que no tenían acceso a la educación, grupos que visitaran a los presos y a los enfermos, porque él entendía que la santidad social es también velar por el bienestar de mi prójimo, por la conversión de mi prójimo, por el crecimiento espiritual de mi prójimo. Mis amados, y a mí esto me encanta. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser pisada, hollada por los hombres. Cuando Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra, bueno, la sal tiene muchos ve cómo se me va la paloma hoy. ¿Será que me estoy envejeciendo ya? ¿Ah? La sal tiene muchas propiedades. Vea, esos términos tan fáciles, hermano, se me olvidan. La sal tiene muchas propiedades. Vea, la sal, número uno, conserva. La sal conserva. Anteriormente, cuando nuestros abuelos no tenían nevera, salaban la carne, porque la sal conserva. La sal sazona, es decir, le da sabor a las cosas. Y la sal deshidrata. La sal deshidrata. ¿Es en serio? Entonces, en ese sentido, cuando Cristo dice que nosotros somos la sal, bueno, como sal conservamos. Nosotros, en el medio de esta sociedad que está sumergida en las tinieblas, que se está pudriendo por tanta maldad, nosotros conservamos. Somos un conservante en este mundo. ¿Pero qué conservamos nosotros? Conservamos los principios eternos, los principios bíblicos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Conservamos el diseño de Dios que trae bendición a la tierra. Somos conservantes, pero también somos sazonadores. En otras palabras, miren, la iglesia le da sabor a la tierra. La iglesia le da sabor a la vida. El evangelio de Cristo, Jesús, por medio de su congregación, le da sabor a la vida humana. La gente afuera está muriéndose en amargura, en depresión, en tristeza, pero cuando vienen a la iglesia y se encuentran con Cristo, le encuentran sabor a la vida, sentido, propósito a su existencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces la iglesia sazona, le da sabor a la tierra. Oiga, y por otro lado, la iglesia deshidrata. Como sal deshidratamos. ¿Cómo hay que deshidratar? ¿Qué es deshidratación? La deshidratación, bueno, es todo un proceso, pero para resumirlo, cuando una persona está deshidratada, lo que más siente es sed. Y mire, cuando la iglesia es verdadera sal, la gente afuera va a sentir una sed de Dios que va a llegar a la misma iglesia de inmediato. Pero cuando somos verdadera sal. Ahora la pregunta es: ¿cómo somos verdadera sal, pastor? Si usted va a ese texto, Mateo capítulo 5, usted se da cuenta que el contexto anterior está hablando de las bienaventuranzas y de muchas otras cosas más. Y las bienaventuranzas, por ejemplo, dicen: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Oiga, tremendo. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Que para ser sal de la tierra
tenemos que poner en práctica todo lo anterior a ese pasaje. Y cuando usted se pone a examinar, una iglesia que pone en práctica las bienaventuranzas es una iglesia que pelea por la justicia, es una iglesia que tiene misericordia de las almas, es una iglesia pacificadora que busca la paz de su entorno, es una iglesia que se guarda en santidad y en pureza. ¿Están conmigo, sí o no? Es una iglesia mediadora. Oiga, es una iglesia que básicamente ayuda a su comunidad. Y cuando hay una iglesia que ayuda a su comunidad, que no es indiferente a los problemas que hay en su entorno, eso también se denomina santidad social. La santidad social, para resumirlo en un concepto, es preocuparme no solo por estar bien con Dios, sino por estar bien con el otro, por estar bien con el otro. Ahora, la santidad social se vive en la casa, también se vive en la congregación y por supuesto se vive en el mundo entero. En el mundo entero se vive la santidad social. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál? Visitar a los huérfanos y a las viudas y guardarse sin mancha de este mundo. Mire, ese versículo define la santidad social. Guardarme sin mancha de este mundo, el aspecto moral, espiritual, relacional con Dios. Visitar a las viudas y a los huérfanos, el aspecto social, las necesidades que hay en mi entorno. Ese versículo reúne lo que se denomina santidad social. Que usted no solo se preocupa por estar bien con Dios, sino que se preocupa por estar bien con los demás. Que usted no es indiferente a lo que está pasando en su barrio. Que por ejemplo, si en su barrio hay personas necesitadas no solo de Dios, sino de pan, usted se preocupa por esa necesidad. Si en su barrio hay personas muy afectadas por la droga, por el alcoholismo, por la brujería, la chamanería, usted como cristiano santo se preocupa por esa situación. Y la preocupación no es solo orar, la preocupación es ver hasta dónde puedo hacer algo por esa realidad. ¿Por qué? Porque me interesa que la paz de Dios, que el reino de Dios venga a esa situación, a esa familia, a ese sector en particular. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que la santidad social básicamente es una responsabilidad que el Hijo de Dios adquiere para con su entorno. Amén. Es decir, usted como cristiano, usted no se va y se encierra en su casa nada más. Y en su barrio farrean, rumbean, se la fuman verde, hacen y deshacen, y usted está encerrado clamando: Señor, ven pronto para que me lleves. Y toda esa manada de mundanos se queden. No, usted no se encierra en su cuarto indiferente a lo que está pasando en su sector. No, usted comienza a orar por eso y usted busca la manera de transformar esa realidad. Mi amado, hasta allá va la santidad social. Cuando usted y yo nos preocupamos por el otro, por el entorno, por la comunidad donde vivimos, estamos amando a Dios y estamos amando al prójimo. Porque mire, nuestra relación con el otro, ¿cómo la resumimos en la iglesia? Y voy terminando aquí. Mire, ¿cómo resumimos nuestra relación con el otro? Para decir que estamos bien con Dios. ¿Sabe cómo la resumimos? La resumimos solo en una cosa: no tener roces con el otro. Ya. Desde que yo no tenga roces con nadie, ya estoy bien con Dios. Pero no me importa su necesidad, no me importa su bienestar, no me importa su crecimiento espiritual. No. Desde que yo no tenga roces con nadie, ya estoy bien con Dios. No, hermanos. No podemos resumir nuestra relación con el otro en términos de no tener roces y nada más. Claro, es bueno no tener roces, y si los tengo, reconciliarme, pero tenemos que aprender a ir más allá, a preocuparme por el crecimiento espiritual del que está a mi lado. ¿Están conmigo, sí o no?
a preocuparme por el bienestar del que está a mi lado, a preocuparme por la conversión del que tengo a mi alrededor, a preocuparme por eso. Mire, John Wesley tenía un sentido social tan profundo que este hombre tenía hábitos impresionantes, dicen los historiadores. Este hombre, por ejemplo, llegó a decir: mira, gana, hablando del dinero, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Este hombre dice que en sus inicios vivió con un monto de dinero, que no le permitía vivir holgado, pero le permitía vivir. Sin embargo, cuando fue creciendo y desarrollando el ministerio y su labor social, el incremento salarial fue notable. El hombre tenía acceso ya a grandes cantidades de dinero. Sin embargo, la historia dice que él decidió seguir viviendo con el mismo monto de siempre, y el resto de su dinero lo donaba a las escuelas, a los comedores, a las fundaciones y a todo el proceso, la obra que había desarrollado para el reino de Dios. Y vemos a una persona comprometida realmente con su entorno, con su comunidad, con el bienestar del otro. Y a eso llamó Juan Wesley santidad social. Dicho de otra manera, que no seamos indiferentes al prójimo, a nuestro familiar, a nuestro hermano, a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo. Que seamos más intencionales con eso, más intencionales. Mire, qué bueno que en la iglesia agarremos este concepto y lo volvamos cotidiano. Santidad social. Pastor, estoy comprometido con la santidad social. No solo estoy enfocado en estar bien con Dios, sino estar bien con mi prójimo, en velar por el bienestar del otro. Pastor, en mi trabajo me estoy acercando a unos compañeros y le estoy preguntando así directamente: pastor, ¿cómo está tu vida? ¿En qué podría yo ayudarte? ¿En qué podría servirte? Cuéntame, ¿puedo orar por ti? Voy a ayudarte con esa necesidad. Qué bueno que en la iglesia comencemos a volver cotidiano este concepto, a practicar esto. Decía Wesley: la Biblia no concibe otra religión que no sea de carácter social, donde se ayuda a los demás. Eso decía Wesley. La Biblia no concibe otra religión que no sea de carácter social. La santidad implica buscar estar bien con Dios y buscar estar bien con los demás. Expresiones bíblicas como los unos a los otros son expresiones que se repiten mucho en la palabra. Si usted revisa esa expresión, la Biblia dice: orad los unos por los otros, perdónense los unos a los otros, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, sobrellevad las cargas los unos de los otros, ámense los unos a los otros. Y hay una cantidad de versículos en la Biblia que mencionan los unos a los otros. Y si usted analiza cada uno de esos pasajes o esas expresiones los unos a los otros, lo que están haciendo es llamarnos a cada uno de nosotros como creyentes a un compromiso con los demás, a un compromiso con los demás. Y dicen los predicadores de este tema: ahí está la santidad. Cumpla eso y ahí está la santidad. La santidad no es personal, individual. La santidad es social, es colectiva. La santidad es vivir mi comunión con Dios en comunidad con el otro. Si yo vivo mi comunión con Dios aislado, no me toquen, no me junto con nadie, no me importan los demás, eso no es santidad. Eso no es santidad. Eso es un fanatismo religioso que usted lo aprendió en quién sabe dónde, que usted escuchó en quién sabe qué iglesia. Pero cuando te encierras y te aíslas de los demás a vivir una comunión intensa con Dios y una santidad moral donde no me contamino con nada, eso no es santidad. Eso no es santidad.
Eso es un fanatismo religioso que, vuelvo y digo, aprendiste no sé de dónde. Eso básicamente es lo que hacen los monasterios. Nada. Eso es lo que hacen los monasterios, hermano. La santidad es vivir mi vida cristiana en medio de los demás, tal y como Jesús lo hacía. Santidad social. ¿Cuántos reciben este mensaje hoy y se apropian de él? Mis amados, vivamos la santidad social. En serio, me encanta este término social porque yo soy estudiante de trabajo social y me parece que Jesús también fue trabajador social. Jesús fue social. Juan Wesley fue social. La iglesia tiene que ser social. Mire, convertirnos en una iglesia que solo hace bulla e incomoda a los demás es muy fácil. Es facilísimo. Solo basta con que la gente se pare afuera los miércoles a las 7 y los sábados a las 6. De aquí para afuera se siente un ruido. ¡Bra! Pero tenemos que ir más allá. Nosotros tenemos que ser una iglesia que sirve, que ayuda, que vela por el bienestar, que busca la forma de mejorar las condiciones, la situación de los demás. Cuando nos convirtamos en una iglesia así, hermanos, goleamos. Que la gente diga: no, esa iglesia no solo hace bulla, oiga, esa iglesia ayuda, esa iglesia transforma, esa iglesia se preocupa por la gente. Ahí estamos viviendo la santidad social. ¿Cuántos reciben esto? Amén. Voy a invitarte que te pongas de pie. Ponte de pie, por favor, un momento.